Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a su canal Conociendo la Verdad. Es un gusto y un honor para nosotros que nos acompañen en cada tema, en cada video, ¿verdad? Que hacemos con mucho gusto, con mucho amor, ¿verdad? Esperando que sea de gran edificación para ustedes como lo es para nosotros. Y bueno, ahora dejo a mi esposo para que salude y para que nos diga, como siempre, ¿de qué se trata el tema de hoy? Sí, gracias. Buenas tardes y gracias por acompañarnos y nos encanta que nos acompañen en nuestro grupo. Así aprendemos juntos, alabamos al Señor y nos apoyamos, nos animamos unos a otros en el caminar con el Señor. Amén, amén. Y el día de hoy tenemos algo muy bonito que cuando lo estábamos preparando creímos, mi esposa y yo creemos que nos pueda ayudar mucho. Y vamos a hablar bueno, primero que nada en la Biblia el término novio se usa principalmente de forma simbólica para referirse a Jesucristo en su relación con la iglesia, que es descrita como la novia. Esta metáfora bíblica representa un compromiso de amor, pureza y unión, donde Cristo es el novio fiel y la iglesia su novia. Espera el día de las bodas y están esperando el día en que se va a Consumar. consumar esa relación. Y hay muchos versículos en la Biblia que hablan sobre a la novia refiriéndose a la iglesia, y la iglesia la componemos todos nosotros, todos Los los creyentes. creyentes, los que nos congregamos. Por ejemplo, Efesios capítulo 5, versículo 25 al 27, explica el papel de Cristo al entregarse a la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento de agua por la palabra, para presentarse a sí mismo para presentársela, él la purifica para presentársela a él mismo como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Otro versículo es 2 capítulo 11, versículo 2. Pablo expresa su deseo de presentar a la iglesia como una virgen pura a Cristo, viviendo en fidelidad. Y Apocalipsis es la consumación. Apocalipsis 19, capítulo 19, versículos 7 al 10, anuncia que ha llegado el tiempo de las bodas del Cordero y que su esposa se ha preparado. El lino fino que lleva simboliza las acciones justas de los santos. Y el nombre de esta enseñanza la vamos a titular Preparando a la novia. Así La es. novia somos todos los creyentes que queremos ser invitados a la boda del Cordero. Y vamos a explicar el proceso de la preparación. Bodas del Cordero. La Biblia describe una celebración final en el cielo, que son las bodas del Cordero que les acabo de leer, donde la unión de Cristo y la iglesia se consumará por completo. Los versículos bíblicos sobre preparar a la novia a menudo se refieren a la iglesia como la novia de Cristo y simboliza la santidad, la pureza necesarias para la boda espiritual. En el Apocalipsis capítulo 19 del 7 a 10 que les acabo de leer, describe la celebración de las bodas del Cordero como una unión simbólica entre Jesucristo, el novio, y la iglesia, la novia. Este pasaje enfatiza la alegría del evento, la preparación del novio a través de las acciones, perdón, la preparación de la novia a través de las acciones justas de los santos, simbolizadas por el lino fino, y declara: bienaventurados los que son invitados a las cenas de la boda. Pues ya les leí el contexto de cómo es, de lo que vamos a hablar, y ahora tengo una pregunta para mi esposa. ¿Qué son las bodas del Cordero según la Biblia? Sí, toda la palabra nos habla de un propósito eterno que tiene Dios, ¿verdad? Y cómo creó
el universo y creó al hombre cuando ya había creado los cielos, la tierra, la luz, la oscuridad, los animales, los peces, bueno, toda la creación que conocemos en el Génesis, dice que creó al hombre y va explicándonos desde Génesis hasta Apocalipsis toda la palabra de cómo va desarrollándose, va mostrándonos el Señor cómo es el proceso de ese propósito eterno por el que creó al hombre, ¿verdad? Y nos muestra en su palabra que lo creó, nos creó a los seres humanos para Él reflejarse en nosotros, glorificar su nombre en nosotros, que seamos llenos de Él. Y bueno, tu pregunta es, ¿cómo es que llega? ¿Cuál fue exactamente tu pregunta? ¿Cómo ¿Qué es son que, las bodas del qué son Cordero? las bodas de Cordero? Es la consumación de ese propósito terrenal, ¿verdad? Ese propósito que el Señor tiene para con el hombre, cómo va procesando la relación, cómo lo crea y después se crea una relación entre el hombre y Dios y cómo pecamos el hombre inicial al desobedecer y cómo el Señor restaura esa relación a través de un llamado, como llamó a Abraham, creó un pueblo, ¿verdad? Y de Abraham, después sus descendientes, viene un Moisés que crea saca al pueblo de Egipto porque llegan a estar en esclavitud. Bueno, es toda una historia y es todo un proceso, la historia del ser humano y siempre Dios a la par llevándonos para darnos a conocer que Él es el que creó, nos creó y Él tiene un propósito y Él es el que va procesando esa relación de Dios con el hombre para que se cumpla ese propósito. Y bueno, pues nos habla de que no les da mandamientos, ¿verdad? Al ser humano, al hombre, a la mujer, nos da mandamientos para que los sigamos, para que podamos tener relación con este Dios creador, el que nos creó. Y pues después viene eso es en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, el hombre al no poder cumplir todos los mandamientos porque somos carne, entonces el Señor se ideó otra manera de que podamos cumplir sus mandamientos, poder estar siempre, encontrar la manera de acercar al hombre por cuanto somos pecadores y Dios es santo, 3 veces santo dice su palabra, tiene una manera que fue enviando a su Hijo, Jesucristo, ¿verdad? Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y entonces, pues dice su palabra que cuando lo recibimos, venimos a ser parte de su cuerpo, ¿verdad? Cuando lo recibimos, cuando creemos en Él y recibimos esa salvación que Él nos otorgó en la cruz del Calvario, entonces venimos a ser su pueblo, su iglesia, ahí es donde surge la iglesia y le llama también en ciertos pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, nos llama a su novia, que está preparando una compañera para él. Entonces, y termina esa culminación en Apocalipsis con las bodas del Cordero. Entonces, él crea una novia que es su pueblo, la iglesia, y la va preparando, la prepara para culminar en una boda. Y de eso se trata las bodas del Cordero. Ahora, ¿por qué le llama el Cordero? Juan, en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, en el versículo 29, dice Juan el Bautista, he aquí el Cordero de Dios
que quita el pecado del mundo. Y era cuando Jesucristo refiriéndose a Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo se iba acercando. Ahí lo llamó Cordero. Sí, dice. Entonces, perdón que te Ajá, interrumpa. sí. Entonces, las cenas del Cordero, ¿sería correcto que es una referencia bíblica de la segunda venida del Señor? Sí, es Ok, perfecto. ok. Entonces, el Cordero es el Señor y las cenas de las bodas del Cordero es algo una referencia simbólica de la segunda venida del Señor. Bueno, es cuando ya se concluye todo el propósito en el hombre. Toda la Biblia. Ajá, sí. Es una conclusión. Sí. Y el título de la enseñanza de hoy es Preparando a la novia. Nosotros los creyentes somos la novia y estamos en una preparación constante hasta que venga el Señor al final que nos encuentre bien, con Sí. con vestiduras blancas, sin manchas ni arrugas, dice la palabra. Sí, dice primeramente que Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29, señala completamente Juan el Bautista porque Juan estaba bautizando, o sea, preparando el camino para la llegada de ese cordero que iba a ser sacrificado, ¿verdad? Para todo el mundo, para que pudiéramos, a través de ese sacrificio, tener entrada al Padre, poder acercarnos al Padre. Entonces, dice, aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces, después, en Mateo 16, en el versículo del 13 al 18, es corto, lo voy a leer, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos que qué decían los hombres acerca de Jesucristo, que quién era él. Entonces le dice en el versículo 16, Pedro respondió, le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo ha revelado ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces le está diciendo el Señor que sobre esa verdad de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, el que creyera esto, sobre esa verdad Él iba a edificar su iglesia. O sea que cualquiera que confesare que Jesucristo es el Hijo de Dios y que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo y lo recibe en su corazón, esa verdad, es constituida la iglesia, se es llamado iglesia, esa persona, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, la misma palabra de Dios, la Biblia nos revela quién es el Cordero, cuál es el propósito eterno de Dios, qué es el hombre para Dios, ¿verdad? Cómo es que pecamos, pero cómo en Él encontramos perdón de pecados y cómo somos constituidos su iglesia. Qué bien, muy bien. Bueno, ya vimos todo. Vamos a hacer ya nos explicaste muy bien y para continuar, les voy a hacer una explicación detallada otra vez para que vaya quedando claro. Del novio, ya dijimos, es Jesucristo, simboliza la segunda venida. La novia somos la iglesia, que la conformamos todos los creyentes que hemos decidido seguir al Señor, creer en Él y ser obedientes. Lino fino es la vestidura que se va a vestir la novia, un lino sin arrugas, sin mancha. El lino fino, no sé si conozcan de telas, muy fácil de que se arrugue. Es una tela que te sientas y te levantas y está completamente arrugada. O se moja tantito se moja y ya se arruga. Sí. Entonces, esta novia, que somos nosotros los creyentes, está vestida de lino fino y no tiene arruga ni mancha, no se le va a ver
y representan las acciones justas de los santos y la pureza necesaria para la unión con Cristo. Se enfatiza la importancia de la preparación y la limpieza espiritual. La cena de las bodas es una parte esencial de las bodas donde los invitados, los creyentes que han sido llamados, participarán de esta celebración celestial. Y luego dice, la bienaventuranza. El texto declara que quienes hayan sido invitados a las cenas de las bodas son bienaventurados, son bendecidos, dice la palabra. Pero ahora me surge una pregunta. ¿Quién está invitado a la boda? ¿Quiénes serán los invitados? La invitación a participar, y esta es la respuesta, perdón. La invitación a participar en las bodas del Cordero es para todos. Todos tienen, el Señor les hace la invitación, nos la hizo, no la ha hecho y si no, no la va a hacer. Todos están invitados, pero es nuestra decisión aceptarla o no. Si crees lo que acabas de mencionar, si crees que Jesucristo como tu Salvador personal significa que has aceptado la invitación a participar en las bodas. Y si aún no has aceptado a Jesús como tu Salvador, este es tu momento de decir, yo acepto al Señor y quiero caminar en obediencia a Él para llegar a ser invitado a la boda. ¿Tienes algo más que decir? Sí, esto es un misterio que el Señor nos revela, cómo Él se llama a sí mismo novio y cómo Él mismo se crea a sí mismo una novia. Dice, para presentársela a sí mismo, ¿verdad? Como acabas de leer. Ajá. Y quisiera regresar a Efesios 5, como lo que leímos, porque ahí nos habla de qué es lo que Él lo que espera en cada uno de los creyentes que somos nosotros para ser esa novia. Dice en el versículo 25, Efesios 5, versículo 25 en adelante. Dice, maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Está dando una referencia de cómo es un matrimonio, cómo debe de ser el varón, ¿verdad?, con su esposa, y se pone él a sí mismo como ejemplo. Entonces esto nos sirve para ver lo que somos y el aprecio que tiene para cada uno de nosotros que conformamos la novia. Dice, se entregó a sí mismo por ella. O sea, por cada uno de nosotros se entregó por ti, por mí, por ti. O sea, Él es el que nos hace puros, santos, para Él mismo. Él nos creó, Él nos apartó para Él y Él es el que nos está purificando. Ajá. Y nos los explica aquí en el libro de Efesios. De hecho, este libro, Efesios, es un libro que se le llama, que es especial, donde habla de la iglesia. Pablo pone énfasis y toma 6 capítulos para hablar lo que es la iglesia, sus llamados, sus escogidos para Dios, para Cristo. Dice, se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Ya hemos dicho en videos anteriores que santificar es separar. Él se entregó a sí mismo, dice, para separar este pueblo, estas personas, ¿verdad?, que Él ha escogido. Dice, santificarla habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Ese es el bautismo, ¿verdad? El bautismo de Juan, cuando somos bautizados, somos siendo obedientes, estamos hablando en lo exterior, de que nos sometemos, creemos y nos sometemos al lavamiento
por su palabra. Dice, al fin, el versículo 27, de presentársela a sí mismo, era lo que decíamos ahorita. Él es el creador, Él es el que tiene el propósito y Él es el que lo va a llevar a cabo. El consumador, sí, de ese propósito. Y Él dice presentarse a sí mismo una iglesia gloriosa, la novia, también llamada la iglesia, o más bien la iglesia, también llamada su amada, la novia, que tendrá su consumación con las bodas del Cordero. O sea, esta iglesia, dice, gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, un lino fino, como acabas de explicar tú, sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Estoy leyendo el versículo 27 del capítulo 5 de Efesios. Entonces aquí el Señor nos explica cómo nos separa, nos aparta, nos lava con su palabra y nos va puliendo poco a poquito, ¿verdad? A través de una relación constante, diaria con Él, nos va limpiando de toda arruga o cosa semejante, porque Él tiene una finalidad, y la finalidad es contraer nupcias con nosotros, que lleguemos a ser uno con Él, ¿verdad? Que estemos un día capacitados para poder entender cuál es completamente su propósito, estar completamente capacitados para poder aceptarlo en todo. Eso es lo que significa ser uno con Él. Perfecto, entonces ya vimos quién está invitado, lo que acabas de decir, todo el que haya aceptado al Señor y quiera caminar con Él, y es el que es el invitado. Pero ahora depende de esa persona o de esos creyentes si quieren terminar la carrera, como dice Pablo. Porque es difícil. Porque muchos no van a terminar la carrera, es según difícil, la palabra, sí. según Pablo. Y otra pregunta que, bueno, aquí tengo, ¿y dónde será esta celebración? La Biblia no dice el lugar exacto de este evento. Sin embargo, sabemos que se han hecho preparativos y nos exhorta a estar listos cada día. Dice la palabra, velad, porque no sabéis ni el día ni la hora que ha de venir. O sea, nos insta a permanecer en su palabra. Eso es velad, que no velad porque, ¿cómo dice la palabra? Que no nos distraigamos. No distracciones, porque puede venir en cualquier momento. Y cualquier momento, como dice la palabra, para él un día es como 1000 años. Y 1000 años es como un día. En eso estamos ahí. Y como dije, la invitación es para todos, pero no todos la van a aceptar. Y luego lo que hablaste ahorita, ponerse las ropas de boda, de fiesta. No somos salvos por nuestras propias obras. Y del mismo modo, no vestimos nuestras propias vestiduras en la boda del Cordero. Nuestras vestiduras están manchadas por el pecado, pero Cristo Él hace Él nos perdona y nos la limpia. Él es el que hace el trabajo con nosotros y por nosotros. Y solo Él puede darnos la ropa de boda limpia. Murió en la cruz para que pudiéramos recibir el perdón de nuestros pecados, y la sangre de Jesús es el único detergente, por decirlo, lo suficientemente poderoso como para lavar incluso la ropa más sucia. Ropa estamos hablando de nuestras acciones. Nuestras acciones, nuestros pecados. Nuestras acciones buenas o malas. Sí, y solamente tenemos que recurrir a Él, y puedes hacerlo en este momento si tú quieres, recurrir al Señor. Y dice, luego Apocalipsis ya nos dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por la puerta de la ciudad. Dice, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ame y hace mentira. O sea, todo el que no logre
no acepte la invitación, que no, bienaventurados los que no logre lavar sus ropas por algún motivo, porque se distraigan. porque se distraiga, ya mencionamos anteriormente, que no velaron lo suficiente, quedarán fuera, dice quedarán fuera. Y quisiera mencionar una palabra que nos ayuda a precisamente a no distraernos, porque la distracción el enemigo está trabajando para distraernos, porque quiere que seamos los menos, porque él no está invitado a las bodas del Cordero. Entonces quiere que la novia se distraiga para que no acuda, no logre llegar. Pero hay una palabra que nos da en segunda de Timoteo, nos da el Señor en segunda de Timoteo, ¿verdad? A través de Pablo, en el capítulo 1, en el versículo 6 y 7. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Dice Pablo, aconsejando a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego. Hablando de la distracción, tenemos que estar firmes, tenemos que estar velando firme, y avivando el fuego, dice, del don de Dios que está en ti por la imposición de manos. Cuando fuimos llamados, ¿verdad? El Señor nos llamó, nos rescató, y dice que ese fuego, ese primer amor, lo conservemos. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. Dios nos ha dado un poder espíritu de poder para estar velando, para estar creyendo, para no dejarnos distraer. Dice, espíritu de poder y de amor para seguir confiando en Dios, para seguir amando sus estatutos, su palabra, no despegarnos de sus mandamientos, ¿verdad? No despegarnos de su presencia. Ese espíritu de amor nos ha dado el Señor, y de dominio propio, para no dejarnos caer. Nos ha dado espíritu de dominio propio. Ese dominio propio suyo es el que nos ayuda a mantenernos firmes para poder llegar hasta esas bodas que el Señor nos incentiva, nos los dice en su palabra, para que tengamos los motivos suficientes de querer seguir pegados a Él, anhelando conocer, estar presentes en esas bodas. En esa consumación queremos estar allí. Es vital que anhelemos, así como un día creímos que somos pecadores y que Jesucristo es el Cordero de Dios que nos quita el pecado y que tiene una recompensa para cada uno de nosotros, los vencedores, los que venzamos, dice en las cartas a las iglesias en Apocalipsis, y que podamos ser de los invitados a esas bodas del Cordero, y esa es de verdad el premio mayor, pero sobre todo es algo que tenemos que anhelar, ¿verdad? Por eso Dios lo pone allí en su palabra, como le dices, pues, como le dices a un niño, si te portas bien, este será tu premio. Y está el niño aguantándose y cuidando, velando sus vestiduras, que se han limpiado, ¿verdad? Y que el Señor con amor, con paciencia, nos está quitando las arrugas, las manchas, y preparando ese vestido de lino fino. Sí, bueno, ahora para terminar, voy a dar la conclusión y luego haces una pequeña oración, ¿ok? Dice, la Biblia nos dice, dice que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, y todo el que en él cree no perecerá, sino que tendrá vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo se salve por medio de él. Eso está en Juan capítulo 3, 16 y 17. Pero solo quienes tengan ropa blanca y limpia pueden participar de la celebración. Y Jesús es el único que puede ayudarnos. Él lava nuestras ropas
entre comillas, nuestros pecados con su propia sangre. Si crees que Jesús como tu Salvador personal, eres salvo y tienes vida eterna, así como el derecho a participar en las próximas bodas del Cordero. Si aún no crees en Jesús o dudas de su fe, podemos ayudarte. Y aquí es donde quiero que hacer una invitación a recibir al Señor y orar por quien quiera recibirlo. Hacer una invitación a recibir al Señor. Dice Apocalipsis 19, el 7, el 8 y el 9, dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido, a la esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. Efectivamente, si todavía no has hecho esa confesión, si el Señor ha estado tocando a tu puerta y todavía no le has abierto la puerta de tu corazón, no has creído y crees que Él está preparando todo esto, que tiene un propósito para un día tener unas bodas, ¿verdad? Y quieres ser parte de la novia, porque la novia somos todos los que un día fuimos pecadores, ¿verdad? Y que el Señor nos está limpiando, nos ha limpiado, nos está preparando. Y quieres ser como la novia que se le ha concedido, que se vista de lino fino. Es simplemente el Señor nos llama a que hagamos una oración de fe, donde le decimos, si gustas acompañarnos, si no la has hecho y si ya la has hecho, puedes acompañarnos en esta oración. Señor, gracias por tu palabra, Padre, porque me enseñas que soy pecador y reconozco, Padre, que he pecado y quiero que me perdones de mis pecados, Señor. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios y que es el Cordero que has enviado, limpio, sin mancha, que has enviado como propiciación, Señor, para los pecados del mundo y que se entregó a morir en esa cruz por mis pecados. Señor, lo creo y recibo esa verdad en mi corazón. Recibo a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador en mi corazón, Señor, porque he creído que tú tienes un propósito eterno y que tienes preparados, como dice Apocalipsis, Señor 19, unas bodas. Quiero ser parte de la novia, que la novia se está preparando para las bodas con el Cordero. Señor, gracias, mi Dios, porque me recibes y escribe mi nombre, Señor, en el libro de la vida. Gracias, Señor, para todos los que hicieron esta oración y te doy las gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias por tu palabra porque nos inspiras, nos enseñas, Señor, que hay ese reconocimiento, eso que concedes, como dice aquí, y a ella le has concedido que se vista de lino fino, Señor. Gracias, Padre, porque es una recompensa que le das a todo aquel, Padre, que se está preparando, a todo aquel que ha decidido tomar el arado, Señor, y seguirte. Aquel que, Padre, ha aceptado el cambio en nuestras vidas, que hemos aceptado todas las pruebas, mi Dios, y que creemos que tú caminas con nosotros, que tú eres el que nos has llamado y eres el que consumarás, mi Dios, eres el consumador de toda la obra. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, mi Dios, gracias. Te damos gracias, gracias, gracias infinitas. Amén. Y amén. Y amén. Si hiciste esta oración con nosotros, pon en los comentarios, quiero aceptar la invitación y nosotros lo miraremos y te saludaremos. Hasta luego. Sí. ¿Tienes algo más que decir? No, hasta luego. Hasta luego. Adiós.